Bienvenidos. En Lengua y Literatura de séptimo año de Educación Básica, conoceremos sobre los dialectos del Ecuador. Las variedades lingüísticas. Esta expresión hace referencia a diferentes formas de hablar la misma lengua. No se refiere a ninguna en particular. Todas las lenguas tienen variaciones en su vocabulario, pronunciación o gramática, que obedecen a variables históricas, geográficas, sociales o funcionales. La utilización de una u otra variedad lingüística por parte de los hablantes depende de alguna de estas situaciones. Las diferencias de pronunciación son claras. En cuanto al vocabulario, se usan diferentes palabras para referirse a lo mismo. Entre las variables relacionadas con la estructura gramatical se encuentran las de tipo posicional, que implica cambiar el orden de las palabras. En el Ecuador se hablan 14 lenguas ancestrales. Las más extendidas, como el quichua y el shuar chichán, también presentan variaciones lingüísticas. Cuando los pueblos originarios se vieron obligados a aprender el castellano, que fue impuesto como idioma oficial en la época colonial, mezclaban palabras propias de su lengua al hablar. Y así, de generación en generación, se formaron las diversas variedades del castellano, incluso el que hablamos en Ecuador. Algunas de estas palabras, como cancha, chirimoya, locro, minga. Se dio un giro idiomático típico que proviene del quichua, como dame haciendo, dame trayendo. Cada una de estas particularidades va configurando lo que somos como país. La pantalla nos muestra ejemplos claros de palabras provenientes del quichua. Hombre, que significa cari, mujer, guarmi, niña o niño, guagua, anciano, ruku, región, marca, nación, mamayacta, bandera, unancha, fiesta, raimi, presidente, puchat. En el capítulo primero, artículo 2 de la Constitución del Ecuador, se establece que el castellano es el idioma oficial del Ecuador y que el castellano, el quichua y el shuar son idiomas oficiales de relación intercultural. Los demás idiomas ancestrales son de uso oficial para los pueblos indígenas de la zona donde habitan y en los términos que fija la ley. Además, la Constitución garantiza a los pueblos indígenas su derecho a estimular y conservar el uso de sus respectivos idiomas como parte de su raíz identitaria, de su cosmovisión y su filosofía de vida. El idioma no solo sirve para comunicarse, sino que es una expresión cultural y forma parte de una historia de un pueblo. En las lenguas indígenas, algunas de estas otras palabras existen que no pueden traducirse literalmente al español, porque representan una visión del mundo que le es propia y diferente. Por ejemplo, los quichua hablantes, que pueden referirse al tiempo o al espacio,
con una sola palabra, pacha, que equivale a decir tiempo y espacio. Dos significados que manifiestan la visión cíclica y circular de la Tierra y del tiempo, que están en permanente movimiento. Las lenguas indígenas y sus hablantes en Ecuador. Podemos reconocer varios grupos como la lengua dominante es la lengua que habla un grupo dominante de un país. En Ecuador el castellano se convirtió en la lengua dominante tras la conquista de los españoles sobre los pueblos indígenas que hablaban otras lenguas. El deterioro de las lenguas indígenas. La sociedad mestiza no reconoce ni valora las lenguas originarias. Se refiere a ellas como dialectos para señalar una supuesta inferioridad con respecto al castellano. El gobierno no las usa en la administración y las escuelas bilingües son pocas atendidas. Diversidad lingüística. Es la existencia y uso de varias lenguas en un mismo país. Hay algunas, como España, Canadá o Suiza, donde la diversidad lingüística es real, porque se reconocen varias lenguas como oficiales y se usan en las escuelas, en los medios y el gobierno. La lengua oficial es la lengua que se habla, lee y escribe en el gobierno, en los medios de comunicación y en la escuela. En Ecuador, a pesar de que la Constitución dice que el quichua y el shuar y el español son las lenguas oficiales, todos los trámites administrativos, financieros y judiciales se lo hace en castellano. Las lenguas indígenas son las lenguas de las poblaciones nativas que existían antes de la conquista. Hoy día en Ecuador son lenguas minoritarias y en situaciones de desigualdad respecto a la lengua dominante. La lengua materna es la lengua que se aprende en la primera infancia. Se le llama materna porque se transmite de madre a hijo. Unificación idiomática. Son las medidas que pretenden unificar culturalmente a toda la población en Ecuador, al imponer la lengua del grupo dominante como lengua oficial. Y por último, los dialectos, que son las variantes o formas distintas de hablar una misma lengua. En el Ecuador se hablan distintos dialectos del castellano. Por ejemplo, el castellano de la costa es distinto al de la sierra y el de la Amazonía. De esta forma hemos diferenciado las lenguas indígenas y los hablantes que hay dentro del territorio ecuatoriano. Muchas gracias por su atención.